La crítica de arte es una forma de escritura en la cual se describe y se enjuicia. Es una práctica histórica de larga tradición que puede incluirse en la categoría de literatura. Puede tener intencionalidad neutra y descriptiva o acentuar su capacidad evaluatoria y reveladora de significados, intercalando juicios apreciativos y de valor. Su objetivo, por lo general, es convencer, persuadir y además de informar. También en México se ha ejercido una crítica del arte ligada a la filosofía, a la reflexión o a la poesía, a la subjetividad y sensibilidad individual, emitiendo opiniones que remiten al gusto personal. De cualquier forma, cada crítica o crítico desarrolla un estilo, una preferencia por temas y problemas artísticos o por un grupo o generación de artistas. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en un programa más de la serie Vindictas, Agendas Culturales. Soy Ana Garduño, curadora de esta serie, y me acompañan en esta ocasión dos queridas amigas y colegas, Sandra Cetina y Mireida Velázquez. Hablaremos en esta ocasión de dos críticas de arte muy importantes en México, Raquel Tibol y Margarita Nelken. Mireida, ¿qué te parece si empezamos por presentarnos a los personajes? ¿Quién era Margarita Nelken? Bueno, Margarita Nelken es una escritora, crítica de arte que nació en España hacia finales del siglo XIX y cuya convicción política la llevó a vincularse de manera muy cercana con la República Española y evidentemente con la Guerra Civil durante los años 30 del siglo XX. Y después de este episodio tan cruento de la Guerra Civil Española, ella, por sus convicciones políticas precisamente, viene a México refugiada, como muchos otros españoles, llega en el gobierno de Lázaro Cárdenas a México, y en nuestro país ella se va a dedicar posteriormente a la crítica de arte. Es por lo que nosotras la recordamos, la reconocemos por su trabajo como crítica de arte, y significa toda esa labor que realizó en los años 50 en nuestro país, 40 y 50, significa un parteaguas para mí. Ahí podríamos platicarlo más a fondo si gustan. Para mí, Margarita Nelken es un parteaguas en la postura con respecto al nacionalismo que se vivía en nuestro país en cuanto a la cultura y al arte. Creo que Margarita Nelken es una voz disidente que resultó para muchos muy incómoda, pero eso también es parte de su riqueza. Toda esta vinculación que ella trata de hacer del arte mexicano con las vanguardias, con todo lo que pasa en el mundo en general, y que parecía que en ese momento era un pecado prácticamente decir que nada se construía solamente desde nuestro país. Entonces ella para mí es un parteaguas en ese sentido, y también una mujer combativa en muchos sentidos, desde lo político hasta en la historia del arte. Tuvo una serie de desacuerdos, yo no lo diría confrontación, sino desacuerdos, que la llevaron también a ser una figura fundamental en la historia del arte de nuestro país. Polémica, comprometida, revolucionaria, refugiada de la Guerra Civil Española, y también, por supuesto, provocadora, rebelde, ¿no? En ese sentido se parece mucho también a Raquel Tibol, que llegó de Argentina a México. Sí, Raquel llegó a México en 1953, en mayo, a través del contacto con Diego Rivera. Se conocen en el Congreso sobre la Paz que integra Pablo Neruda, y hacen un viaje que debe haber sido maravilloso, un viaje en tren, en donde Raquel Tibol le va entrevistando a Diego Rivera, mientras seguro que Diego Rivera iba pintando, ¿no? Realmente empiezan a trabar esa relación. Lo interesante de Raquel Tibol es que ella no tiene realmente una formación como escritora, sino se forma en el periodismo del día a día, en las redacciones. Empieza justamente después de un matrimonio fallido, se retira a Chile, como ella dice, no existía el divorcio,
una mujer de convicciones y muy directa con sus, pues sí, con sus intereses y su toma de decisiones, se va a Chile con su primera hija y de ahí conoce a Rivera y viene a México, arriba a la casa de Frida Kahlo. Prácticamente la ponen ¿no? en la recámara de Frida Kahlo como una especie de enfermera y entabla con Frida Kahlo una relación muy interesante que va a dar origen a, pues sí, a las biografías que hace sobre ellas. Bueno, Raquel se va a convertir, es el centro de la crítica de arte en México durante el siglo XX y lo interesante es que transita entre los muralistas prácticamente hasta el 2000 que se retira, ¿no? Una mujer muy polémica, sí. Muchas gracias. ¿Les parece bien? Nos vamos a cápsula. Margarita Nelken llegó a México en 1939 como refugiada de la Guerra Civil Española, junto a un importante grupo de intelectuales republicanos por invitación del presidente Lázaro Cárdenas. Fue una fundamental crítica de arte en México. Escribió en prácticamente todas las revistas y periódicos de la época. Reseñó casi todas las exposiciones de arte que se realizaron en la Ciudad de México por varias décadas. Fue una figura de autoridad en lo que al arte mexicano se refiere. Su par de miles de reseñas e exposiciones dieron cuenta de su adhesión al determinismo positivista, es decir que, para Margarita, el ambiente influía al creador en el sentido literal de la palabra. En este último aspecto, para la crítica, tendrían especial impacto en los latinoamericanos el colorido e imaginativo arte popular y la imponente escultura prehispánica. Inés Amor comentó que todo el mundo quería a Margarita. ¿Qué edad tendría esa mujer cuando todavía hacía el recorrido de las galerías? Aproximadamente 85. Se veía obligada a escribir casi a diario, con lo que se vio convertida en una reseñadora. Ya enferma, casi ciega, aún así siguió luchando para sostenerse. Habría sido preferible que solo hubiera escrito 2 o 3 buenos libros, pero su situación económica no se lo permitió. Seguimos aquí en el estudio con Mireida Velázquez y con Sandra Cetina. Estamos hablando de Raquel Tibol y de Margarita Nelken, críticas de arte. Cuando escribimos siempre hacemos política. Escribir crítica de arte, en este caso, es participar en las políticas culturales hegemónicas dominadas o por el Estado o por las galerías. ¿Cómo se insertaron estas dos agendas culturales en el contexto sociocultural de la época? Mireida. Bueno, Margarita Nelken tenía una postura muy específica con respecto al arte. Creo yo que finalmente ella también había practicado, ella practicaba la pintura y toda su educación formal en Europa evidentemente la llevaba a ser como un agente externo en un ámbito cultural tan nacionalista del México, bueno, ni siquiera por revolucionario, de los años 40 y 50 del siglo XX. Entonces, cuando ella llega, justamente lo que le causa mucho ruido es este exacerbado nacionalismo y ella comienza a ver el ámbito cultural y artístico del país desde una perspectiva en la cual siempre va a tratar de vincular lo que está sucediendo en México, las lecciones, por ejemplo, de Diego Rivera, de Orozco, etcétera, vinculándolos con el desarrollo también artístico europeo. Y en el caso de Diego Rivera, cuando, por ejemplo, analiza su trabajo, empieza a hablar de las influencias, por decirlo de alguna manera, que pudo haber tenido Diego Rivera. De Manet, por ejemplo, habla de las vanguardias europeas para trabajar a Diego Rivera, y eso causa muchísimo ruido en el contexto mexicano. Entonces, es así como Margarita Nelken comienza a hacerse una suerte de enemiga de varios artistas, sobre todo de los llamados tres grandes. Pero ella quiere hacer una perspectiva crítica de el muralismo y parece que eso es mal visto, ¿no? Y desde ahí entonces comienza a tener estos conflictos con otros periodistas, sobre todo piensas que México en la cultura, en los años 1950, México en la cultura es el gran escaparate
de el arte y la crítica de arte en nuestro país, y piensas, ¿por qué Margarita Nelken no está en ese suplemento histórico para hablar del arte en México? Pues porque Fernando Benítez no la quería, porque hubo una confrontación abierta entre Margarita Nelken y Fernando Benítez. Entonces, para ella, su aparador, por decirlo de alguna manera, fue Excelsior. Entonces, ella se fue con la competencia para poder hablar abiertamente de lo que le interesaba, que era hacer una suerte de diálogo entre el arte internacional y el arte que se producía en nuestro país. En ese sentido, la perspectiva de Tibol es muy distinta. Tibol parte de la revista Política, ¿no? O sea, en realidad es ahí donde ella dice que se forja como crítica de arte y es, pues sí, muy ligada a las izquierdas y definitivamente a David Alfaro Siqueiros y a Diego Rivera. No quiere decir que siempre estuviera de acuerdo con ellos, ni que siempre los iba a defender. Eso es algo que ella defendió, pues sí, públicamente, su independencia, nunca aceptar becas y muchas otras cuestiones, pero sí muy ligada a la izquierda política. Y es más, escribía también sobre política, no únicamente sobre arte. Raquel va a tener varias plataformas. Es impresionante cuando uno revisa hasta hoy lo que hizo, cómo estuvo ligada también a el radio en la universidad, a la formación de públicos, o sea, la tarea de Raquel no solamente iba sobre la crítica, sino también en la historia del arte, en recuperar archivos, ¿no? Y en este tema de las polémicas, siempre es muy distinto lo que escribe desde como historiadora del arte y lo que escribe en sus columnas desde distintos medios, ¿no? Después en Excelsior, después en Proceso, después, o sea, va a ser, ahí sí va a mezclar esta formación en búsqueda de documentación, en recuperar todas las herramientas que puede tener, desde una entrevista hasta la propia obra pictórica, pero siempre metiendo una provocación. Y no necesariamente, yo creo que es difícil ligarla, o sea, sí la vemos vinculada a los muralistas, pero no necesariamente siempre está de acuerdo con ellos, ¿no? También tuvo relaciones muy interesantes con toda la generación asociada a lo que llamamos la ruptura. La ruptura. Sí, estamos hablando de mujeres polémicas, Ajá. de mujeres que no callan su voz, al contrario, las dos siempre se manifestaron muy independientes, ¿no? Siempre hablaron de autonomía con relación a los artistas y con relación al aparato de Estado en materia de cultura. Muy bien, ¿les parece si nos vamos a pausa? Amado Nervo tiene una frase muy bonita que dice, la muerte no es solo la ausencia, sino la invisibilidad que eso provoca. ¿Por qué, para qué hablar de Raquel Tibol y de Margarita Nelken? Bueno, es imposible pensar la crítica de arte sin pensar en Raquel Tibol. Definitivamente la construyó también una manera de hacer crítica en México, que no es continua, que fue variando durante diversas etapas de su producción. Es una producción de más de 40 años, pero es fundamental para comprender las polémicas, porque además ella organizaba algunas de las polémicas, ¿no? No necesariamente era únicamente una espectadora, era alguien que animaba a que se cuestionara ciertos aspectos del arte en México. Entonces creo que hoy la revisión del archivo de Tibol y de toda su producción, ¿no?, que es vastísima, es una tarea esencial para la historia del arte mexicano. Y yo creo que a diferencia de Raquel Tibol, que siempre estuvo en el reflector, por decirlo de alguna manera, siempre fue importante escucharla, todos queríamos saber qué era lo que estaba viendo, qué era lo que le interesaba en ese momento. Margarita Nelken sí quedó bastante olvidada, creo yo, durante varias décadas. Margarita Nelken muere en el 1968 y a partir de ahí su voz
se va acallando su trabajo como historiadora del arte, sus libros no son tan conocidos, o sea, no tuvieron toda esta distribución, incluso hubo libros que se quedaron un poco en el tintero, que ya estaban preparados, pero que no vieron la luz, porque sí fue bastante acallada su voz. Sin embargo, creo yo que desde hace unos años, el trabajo que vienen haciendo otras historiadoras del arte ha permitido que Margarita Nelken vuelva a ser una agenda cultural. No es que a quienes nos dedicamos al arte nunca la hayamos leído, claro, creo que era una de las grandes fuentes. Sin embargo, poder reconstruirla, poder reconstruir su carrera era difícil para nosotras. Y yo aquí sí quiero un poco recordar la tesis de maestría de Diana Briolo. Ella, cuando hablaba de Margarita Nelken, con esta familiaridad y con este comprender al personaje, para muchos de nosotros era algo desconocido, ¿no? Entonces creo que fue con Diana Briolo que se abrió la puerta para que otra vez pudiéramos discutir no solamente el trabajo, lo que encontrábamos editado de Margarita Nelken en la prensa, sino también saber su trasfondo político, académico, intelectual y demás. Creo que a partir de esas investigaciones pudimos reconstruir este trabajo de alguien que sí había estado bastante invisibilizada y que es ahora también con una exposición que organizó el Museo de Arte Moderno y que fue curada por Daniel Garzúa Viaga, que volvemos a discutir abiertamente el trabajo de Margarita Nelken, que pues tiene mucho todavía que dar. Interrumpimos un momentito para ir a una cápsula. No se vayan, regresamos. Raquel Tibol, nacida en Argentina en 1923, llegó a México en 1953 por invitación de Diego Rivera y durante breve tiempo trabajó como secretaria de Frida Kahlo. La mayoría de su trayectoria profesional la desarrolló como freelance, periodista, crítica de arte y curadora de exposiciones. Polémica y controvertida, si bien se le reconoce erudición, contundencia e independencia al escribir desde una perspectiva muy personal, tuvo enemistades públicas con personajes destacados de la escena artística como David Alfaro Siqueiros y José Luis Cuevas. En entrevista, Tibol declaró: "Nunca he buscado el amparo de un grupo. Nunca he estado queriendo hacerme la representante de una corriente. He sido lo que se llama realmente una intelectual independiente. De todo a todo, en tanto afecto por corrientes, por tendencias, por personajes". Denunció las contradicciones de la clase política en el poder en relación a la política artística oficial, y fue habitual su postura detractora hacia los directivos de los organismos encargados de concursos, museos y exposiciones. De ella escribió la investigadora y también crítica de arte Teresa del Conde. La crítica del arte en México no hubiera sido igual sin Tibol que con ella. Eso conmina a la vigencia de su obra, que es patrimonio de generaciones presentes y futuras. Un instrumento fundamental en la historia del arte siempre son los archivos personales de los personajes, en este caso, las personajes que estamos trabajando, las agendas culturales. ¿Qué pasa con los archivos de Margarita Nelken, de Raquel Tibol? Pues en el caso de Margarita Nelken, sus archivos están en España por decisión de su familia. También sabemos lo complejo que es mantener archivos privados en México, siempre es complejo, y también sabemos que adquirir archivos no siempre es tan sencillo o no siempre existe el presupuesto para poder tener una política de adquisición de archivos o de obra. Pero podemos reconstruir una parte del trabajo de Margarita Nelken, que creo que también, como en el caso de Raquel Tibol, a través de sus propios escritos en la prensa. Eso es lo que nos ha permitido hasta el momento poder conocerlas, poder conocer su postura y su manera de trabajar el arte. Con Margarita Nelken es un poquito más complejo. Sí, bueno, en el caso de Raquel Tibol es muy interesante, ¿no? Lo que ocurre después de una mujer de izquierda y muy ligada
al Partido Comunista y a los movimientos de los 50s y 60s, ¿no? De crítica partidista, realmente termina por venderle su archivo a Carlos Slim y hoy se encuentra en el Museo Sumaya. Inicia esta polémica además con Slim, critica el museo, fue muy sonado y de hecho creo que le dio todo un cariz al museo de popularidad. O sea, realmente fue a través de la polémica, es uno de los museos a los que la gente más va comúnmente en domingo. Y bueno, ese archivo está ahí, pero también, como muy bien dice Mireida, está prácticamente casi todo lo de proceso, toda su crítica en proceso está en línea y se puede trabajar muy bien. Y también están el Museos en el Aire, que es toda la producción que hizo de radio, que es bellísima en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces el podcast se puede consultar cotidianamente. Claro, debe de haber cartas y cosas, pero ella digamos, se retiró en vida, entonces renunció para organizar lo que quería dejar de memoria. Bueno, ella así lo declaró en alguna entrevista, justo para TV UNAM, dijo, yo voy a organizar lo que quiero que sea mi memoria. Ahora bien, ¿cómo se insertan dos mujeres protagónicas, líderes de opinión, muy claras, muy precisas en sus ideas y que no rehuyen a la polémica, al contrario, provocadoras, rebeldes? ¿Cómo se insertan en un mundo dominado por los hombres que son los que estaban haciendo la crítica en México de manera tradicional desde el siglo XIX? Pues en el caso de Margarita Nelken, creo que ella ya tenía bastante dominado el ámbito masculino en el sentido de, participó activamente en el gobierno republicano. Ella fue diputada en 2 ocasiones, entonces ese ámbito tan masculino, ella ya lo había confrontado. O sea, ya sabía, creo que ella es una mujer que sabía muy claramente cuál era su papel en el ámbito en el que se desarrollara. Después de esa primera fase, digamos, a nivel profesional, también tenía ella un trasfondo como periodista, también una profesión finalmente que era eminentemente masculina. Entonces, esos ámbitos ella ya los había confrontado, ya los había dominado, ya se había hecho un lugar. Y cuando llega a México, se encuentra otra vez con un ámbito muy masculino, muy nacionalista, y creo que su fama, porque hay una fama que la precede, ella es una combatiente de la guerra civil y llega a México con toda esta aura de heroína, ¿por qué no decirlo así? Y cuando se inserta o trata de insertarse en el ámbito cultural mexicano, ahí le cuesta un poco más de trabajo. No cae bien entre los líderes de opinión de nuestro país, entre los artistas de una generación ya más grande, por decirlo de alguna manera, y ella se va ganando, creo, el espacio con su cerebro brillante, con su presencia que imponía, con esta palabra clara y con estas opiniones que no tenían medias tintas, ¿no? Entonces creo que esa claridad, esa personalidad combatiente fueron las que le abrieron el paso en nuestro país. Bueno, Raquel Tibol es un poco distinta en ese sentido, porque ella sí se crea, ¿no? Aquí se forja, como decíamos en las redacciones, que sí, evidentemente, de hecho, en su primera redacción en política, no se le reconocen. Ella trabaja como editorialista, hace muchas otras más tareas de las que aparecen bajo su nombre. Entonces, ahí ella sí en algunas entrevistas dice, pues claramente que sí se trataba de un problema de género, ¿no? Que ella de verdad necesitó, y lo que hace es esta personalidad que a veces se denominaba autoritaria, pero pues que sí, yo tuve el gusto, el placer de conocerla, y bueno, sí era una mujer
que además no era muy alta, no era una mujer bajita, pero tenía una personalidad imponente. O sea, iba dando órdenes, ¿no?, a todas las personas a su alrededor, pero también era una persona, podía ser muy cálida, pero sí desarrollan. Yo creo que ellas tienen que desarrollar una personalidad que justamente en algún coloquio que hubo recientemente, alguien dijo, bueno, hasta cierto punto un poco patriarcal, ¿no? Hasta cierto punto era también una personalidad que dictaba, que daba órdenes de hacia dónde tenían que ir. Claro, es que acaban mimetizándose con el statu quo, ¿no? Sí. Están haciendo cosas que están dominando en el ambiente. Y ese es un tema para continuar la conversación. Desafortunadamente ahora tenemos que cortar acá. Este es solo un pequeño bosquejo de lo que podríamos empezar a decir sobre agendas culturales, mujeres como estas críticas de arte, que su instrumento era la pluma, sus conocimientos, su interpretación, y su trabajo era hacer una mediación entre los artistas y el público en México. Agradecemos su presencia en este programa y, por supuesto, les invitamos a una nueva edición de Vindictas, Agendas Culturales, la próxima semana.